Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los asistentes a estas terceras jornadas de estudios organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Mi agradecimiento especial a los organizadores de este evento académico, así como también a la doctora María Teresa Casparri, directora de doctorado y postdoctorado de la UBA, a mi maestra y consejera de estudios, doctora Nora Gorrochategui, a todos mis maestros que he tenido en este doctorado, entre los cuales se destacan la misma doctora María Teresa Casparri, la doctora Nora Gorrochategui, la doctora Facio, el doctor Juan Carlos Gómez Fulao, el doctor Barrientos, el doctor Gili y tantos otros maestros que realmente calaron en mi mente con sus conocimientos y en mi corazón también su don de gentes, que son cada uno de ellos, porque para ser doctor primero hay que ser seres humanos. Y en función de eso está este tema, porque este tema tiene que ver con el comportamiento sustentable que está enmarcado dentro de la ética de las organizaciones. Permítanme, por favor, compartir pantalla. En este track es sobre estudio de ética, responsabilidad social y sustentabilidad, y es aquí donde se enmarca mi estudio respecto del comportamiento sustentable de las organizaciones agrícolas en el Ecuador. Y es que en los actuales momentos no se concibe la idea de que las organizaciones en general trabajen independiente de la responsabilidad social, que se pongan una venda en los ojos y desconozcan los ecosistemas y desconozcan que tienen que tener una producción limpia. Y no se concibe una empresa que no trabaje sobre los valores morales y éticos. Al menos si actuamos inteligentemente, las empresas de futuro deben de ser empresas que tengan un buen comportamiento sustentable. Para ello hay que unir a estos tres factores sociales, ambientales y financieros, un factor más que es el de las políticas públicas en las cuales los gobiernos de turno deben dar las directrices claras para medir este comportamiento sustentable. Para ello hay muchas cosas que hacer. Acá lo vamos a desglosar e iremos poco a poco desmenuzando este tema. Bueno, en términos generales, este trabajo de investigación se analiza el comportamiento sustentable de las organizaciones agrícolas del Ecuador, se analizan los problemas de articulación entre los factores sustentables y la articulación entre estos factores y la intervención de los sectores estratégicos públicos, académicos y privados. Es decir, los sectores estratégicos del desarrollo de los países son tres: el sector público con el gobierno. El gobierno es el que dice, este es el camino, por aquí nos vamos. Estas son las políticas en las cuales nos vamos a encuadrar. Es el que hace el rayado de la cancha, pone las reglas de juego. Entonces el Estado tiene que ser muy claro en cómo va a llevar la parte sustentable del país en general. Ahora, ese Estado tiene que estar claro si está dentro de las Naciones Unidas, que debe de actuar en función de acatar las disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y tomar en cuenta que existe la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, de la cual existe el Pacta Sunt Servanda, que es lo pactado obliga, es decir, los países están obligados a acatar las disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en este caso tenemos el mandato de los 17 objetivos y 169 metas de objetivos de desarrollo sustentable. Por lo tanto, debemos encuadrar nuestras acciones en ese sentido. Para eso es que se ha realizado este trabajo y ver cómo está el comportamiento sustentable de estas organizaciones agrícolas. Entonces tenemos que es importante el sector público, el sector privado, que es el que invierte, genera mano de obra y dinamiza la economía, y lo otro es el sector académico, que es el que aporta ciencia y tecnología para el desarrollo de los países, y debe estar cogido de la mano este sector académico, por una mano con el sector gobierno y por otra mano con el sector productivo, y estos son los tres ejes que articulan el desarrollo del país. Por otro lado, tenemos los factores del desarrollo sustentable, que es la responsabilidad social empresarial,
cumplimiento de las normas ISO 26000, la gestión ambiental con el entorno, una gestión amigable con el entorno a través del cumplimiento de las normas ISO 14001, por ejemplo. Tenemos la transparencia financiera, en la cual se deben de observar los aspectos éticos del comportamiento económico, los reportes que se hagan de forma transparente en la parte financiera y en la parte social, de ser posible también hacer el balance, no solamente el balance financiero, sino también el balance social empresarial, y por último las políticas públicas. Estos 4 ejes son de la sustentabilidad que, ligados a la articulación del desarrollo de los países, vamos a articular, vamos a compenetrar, vamos a matrimoniar estos aspectos para que haya un buen engranaje para el desarrollo. La metodología propuesta es de un enfoque mixto de tipo descriptivo, el diseño utilizado es el no experimental, de tiempo transversal. En ella se piensa plantear, analizar los fenómenos que engloban a los factores del comportamiento sustentable en sus ejes económico, social y ambiental, y políticas públicas, tal como lo dije, en relación a los sectores de los públicos, privados y académicos que generan el desarrollo de los países. El comienzo de un despertar de conciencia en la sociedad justifica ya de por sí esta misma investigación, ya que influye en el ámbito del comportamiento sustentable en sus 4 ejes fundamentales, insisto, la responsabilidad social, la gestión amigable con el ambiente y la transparencia de las operaciones financieras y las políticas públicas que implementan los gobiernos para los diversos entornos económicos y sociales. Los aportes que realiza la investigación versan al conocimiento sobre la gestión en las empresas agrícolas, al ser un tema poco abordado en la literatura especializada de la sustentabilidad y comportamiento sustentable. ¿Cuál en sí es el problema entonces? El problema se centra en el desconocimiento del comportamiento sustentable de las organizaciones agrícolas en el Ecuador. Esto genera causas y efectos negativos para el sector a estudiar. La ausencia de políticas públicas en este sector productivo causa atrasos en el mismo en temas de responsabilidad social, gestión amigable con el ambiente y transparencia de las operaciones financieras. Y esto es grave, al menos para el Ecuador, ya que no se aprovecha el acuerdo multiparte con la Unión Europea, causando una gran vulneración productiva, social y ecológica de los productores y exportadores agrícolas. No existen normativas públicas para la elaboración de balances sociales empresariales, ni para la implementación de las normas ISO 14001 de gestión ambiental, así como tampoco de la norma ISO 26000 de responsabilidad social empresarial. Pero en sí, ¿a qué vamos a llamarle comportamiento sustentable? Vayamos definiendo estas variables. Se toma en consideración los 3 ejes principales de la sustentabilidad, que es la temática principal de la investigación. A esto se adiciona un factor predominante, ya que es un gran aporte para el desarrollo de la investigación. Este conjunto engloba los 4 factores del comportamiento sustentable: económico, social, ambiental y de políticas públicas. Esto tengámoslo muy presente, por favor. En el trabajo descrito como conducta sustentable de Corral y Piñeiro del 2010, hace énfasis en los tipos de conductas que pasan las sociedades frente a los problemas psicoambientales. Los antecedentes parten por una conducta ambiental, social y económica. Posterior se manifiesta la importancia de conocer y reconocer los motivos porque la sociedad trabaja con énfasis en la sustentabilidad. Esto dio paso a que se trabaje en la parte ética, moral, en las habilidades y conocimiento de las personas en temas de sustentabilidad. Veamos ahora los factores. Entonces, son 4 factores. Comencemos por el factor ambiental. Martínez en el 2005 dice que exige más bien que el desarrollo pueda preservar y potenciar la regeneración y complejidad de los ecosistemas, su productividad, ciclos naturales y biodiversidad. Es decir, proteger los ecosistemas actuales y preservarlos de no hacerles daño. Durán en el 2010 dice que este factor considera a los bienes materiales, a los servicios ambientales de un espacio geográfico, a pesar de que la abundancia de recursos naturales no garantiza el carácter endógeno del desarrollo sustentable, sí constituye un potencial básico del desarrollo territorial. Ahora se habla mucho del desarrollo territorial en función de preservar los recursos actuales para las necesidades de las sociedades futuras. Las empresas tienen que focalizar como prioritaria la gestión ambiental, considerando la preservación del medio ambiente como una elección inteligente de negocios, permitiendo la eficiencia y mejora de los costos, así como también captar la preferencia del consumidor a lo largo plazo. Esto en concordancia, como ya lo dije al inicio, con los 17 objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y sus 169 metas, buscando entre otros aspectos minimizar el impacto de las operaciones de las organizaciones hacia el medio ambiente. Esto lo dijo Basso en el 2009, página 108. El factor social. Aquí mi apreciada directora de tesis doctoral, la doctora Nora Gorrochategui, en su tesis del año 2012, la página 20, habla que el concepto de desarrollo sustentable se originó históricamente de la perspectiva de la investigación del sector ambiental y se basa en el medio ambiente global y en los intereses sociales. Se origina en el informe Brundtland de 1987, definiendo el desarrollo sostenible
como aquel que garantiza satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. El factor social del comportamiento sustentable está alineado con la dimensión social de la sustentabilidad acorde con Martínez 2005. Esta dimensión permite apreciar la relevancia que adquiere la cultura humana por la justa distribución de los bienes ambientales en un mundo donde la inequidad aumenta día a día. Esto quiere decir que en la sociedad debe promoverse un cambio en el estilo de vida de las personas para que así se evidencie un desarrollo y que ésta le favorezca en la distribución de las riquezas a fin de preservar el ecosistema futuro. Ahora veamos el factor económico. Para desarrollar la dimensión económica de la sustentabilidad se requiere un modelo económico regulador adecuado de los ciclos biogeoquímicos de la materia y le permita perpetuarse en el tiempo. Esto lo dijo Martínez en el año 2010. También Valdés en el año 2004 dice que también existen procedimientos de evaluación de los impactos ambientales generados por un proyecto o actividad. Es decir, se mide qué impacto tienen estos proyectos. El profesor Gili, mi maestro del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en el año 1988, página 4, dice que existe la creencia de que el aspecto económico de una organización es independiente de su aspecto social. Y esto es un error muy común porque no es así. Los aspectos sociales van ligados de los aspectos económicos. No se concibe la idea de que las empresas tienen que ser socialmente responsables sin dejar de ser amigables con el medio ambiente y económicamente rentables, a fin de garantizar la sostenibilidad en el tiempo, manteniendo transparentes sus operaciones financieras. A esto yo le sumaría el otro factor, que es el de las políticas públicas, en el cual se da el rayado de la cancha, se da las reglas de juego en cuanto a este comportamiento sustentable, es decir, en temas de responsabilidad social, en temas de gestión ambiental y en los informes financieros presentados de una manera transparente y articulados pues con esto de las políticas públicas en concordancia con esas políticas públicas que garantizan de alguna manera el desarrollo equilibrado de la sociedad. Y por último tenemos el factor de las políticas públicas. Las políticas públicas de la última década han incorporado en su diseño y ejecución distintos aspectos o ejes constitutivos resumidos en tres grandes campos: la descentralización, la focalización y la equidad territorial, las cuales comprenden las condiciones básicas de constitución de mecanismos y niveles de participación adecuados y democráticos, tal como lo señala Escobar en el año 2004, página 98. Las políticas públicas involucran a los gobiernos como factor clave para las estructuras de operación de las empresas y a su vez concientizar al sector público para promover la responsabilidad social empresarial y fomentar un vínculo a través de programas, tal como lo dice Ascoli y Belsaquén en el año 2009. Para el Estado, las políticas públicas del sector agrícola están encaminadas hacia las políticas de subsidio a los productores, programas de fortalecer el fomento productivo y para las políticas de apoyo a los agricultores. Metodologías y técnicas a utilizar. La presente investigación es de tipo descriptiva debido a que describe los fenómenos puestos a consideración por las interrogantes definidas en torno al comportamiento sustentable. Es de carácter exploratorio al referirse a las organizaciones agrícolas en el cumplimiento de las normas internacionales de responsabilidad social empresarial al poder conocer las prácticas y costumbres predominantes de la producción agroalimentaria. Y es exploratorio ya que examina el comportamiento sustentable de las organizaciones agrícolas respecto a las políticas públicas, adecuación de las prácticas de producción y comercialización, y es correlacional al establecer la relación y coherencia entre las políticas públicas en materia de sustentabilidad para las organizaciones agrícolas y sus prácticas productivas. ¿Qué se concluye de este análisis? Las partes interesadas del sector agrícola se los consideré como los entrevistados que cumplieron un papel importante al manifestar sus posiciones sobre el comportamiento sustentable del sector mencionado. La inconformidad sobre la falta de cultura sustentable es notoria. El sector de gobierno realiza campañas de concientización sobre sustentabilidad mediante charlas y capacitaciones, pero en relevancia los productores mencionan que el gobierno no realiza la gestión administrativa, legal y financiera para que el sector agrícola prospere, puesto que es prioridad para el gobierno potenciar el sector primario. En lo correspondiente al sector privado mantienen un comportamiento sustentable, pero enfocado hacia lo ambiental, puesto que las políticas públicas del Estado enmarcan las resoluciones o leyes en base a un cuidado del planeta, mas no exigen transparencia financiera a través del balance social empresarial o proyectos de crecimiento social. Es decir, claramente se está viendo un divorcio entre estos tres sectores clave: gobierno, empresa y universidad. Están divorciados entre sí y por ello pues no vamos a tener un adecuado desarrollo. Y si le sumamos a esto el desarrollo de los factores de sustentabilidad, que esto es la responsabilidad social, la gestión amigable con el ambiente, el informe transparente y ético de sus operaciones financieras y las políticas públicas,
entonces no va a haber esta articulación, no va a haber este ensamblaje directo para la prosperidad de los países. Espero vuestros comentarios, sus dudas o inquietudes que me las hagan llegar. Muchísimas gracias a todos los escuchas y los videntes en todas las latitudes y longitudes de este planeta Tierra. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, gracias, gracias.